y bienvenidos. Muchísimas gracias por dedicar un ratito de vuestra jornada a estar aquí en este seminario. Mi nombre es Eva María García Terceño y junto a Jordi Rovira trabajamos en la Universidad de Burgos y colaboramos concretamente en un proyecto que se llama Streamit. Es un proyecto europeo en el que, bueno, aparte de la Universidad de Burgos, también participan otros 20 socios. Es un gran proyecto. Y el objetivo principal es el de promover trayectorias académicas y profesionales inclusivas, específicamente teniendo en cuenta la perspectiva de género. Bueno, este va a ser el primer seminario de una serie de seminarios que tenemos intención de realizar. Y específicamente queríamos que Silvia Rueda fuese la primera en estar con nosotras en estos seminarios, porque su experiencia y su conocimiento, bueno, pues nos van a ayudar de alguna forma a sentar las bases sobre la razón de estos proyectos, de por qué estamos haciendo todas estas acciones, que nos permitan también mirar un poco al futuro, hacia dónde queremos ir, pero también mirar un poco al pasado para ver si todo esto que estamos haciendo desde hace tantos años tiene realmente un impacto en conseguir el objetivo que estamos buscando, o si tenemos que cambiar el camino o analizarlo de otra forma. Y los seminarios que vengan después pues van a ir dirigidos a cuestiones un poquito más específicas, ¿vale? Os iremos informando también para que podáis participar. Tenemos el chat de preguntas. Podéis ir escribiendo a lo largo de la intervención de Silvia todo aquello que queráis comentar para que no se os olvide, y luego al final tendremos un espacio para poder plantear las dudas que os surjan, ¿vale? Y nada más, voy a introducir a Silvia para que conozcáis un poquito cuál es su trayectoria, cuál ha sido su trayectoria y en qué está trabajando actualmente, y de esa forma, simplemente con su biografía, creo que vais a tener ya muchas preguntas antes de que empiece a hablar, porque tiene experiencia para largo, para analizar de largo, así que bueno, os la presento. Silvia Rueda Pascual es ingeniera informática y doctora en Ingeniería Informática por la Universitat de Valencia. Actualmente en esta misma universidad es profesora titular en el Departamento de Informática, del que fue directora entre los años 2015 y 2021, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar dicho puesto. Además, es vicepresidenta segunda del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Informática de esta misma comunidad. Ha sido la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades hasta mayo del 2025, y entre 2022 y 2023 fue directora territorial de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital en Valencia. Además, entre 2019 y 2022 fue responsable de STEM-UP dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universitat de Valencia, desde donde puso en marcha el proyecto Girls for STEM, del que ahora ella es embajadora. Este es un proyecto dirigido al fomento de vocaciones STEM, muy especialmente entre las chicas. Y entre 2020 y 2022, bueno, fue directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género en esta misma universidad donde ha realizado toda su carrera. Ha desarrollado su investigación en 3 grandes líneas sobre realidad virtual e informática gráfica, ingeniería del software y brecha digital de género, con las que ha participado en multitud de proyectos y contratos de investigación, transferencia y divulgación. Puso en marcha, además, el grupo de investigación TAT-ESP, que trabaja en diversas líneas de investigación para proporcionar avances en el desarrollo del software centrado en las personas, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género inclusiva. Es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de la Asociación Española de Ejecutivos, Ejecutivas y Consejeros y Consejeras, de la Sociedad Científica e Informática de España y de la Asociación de Enseñantes Universitarios de Informática, además de formar parte de los cursos de trabajo sobre mujer y género en estas 2 últimas asociaciones. Y por último, en 2022, bueno, no por último, pero importante destacar que en 2022 recibió el Premio Sapiens Académico del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana por su trabajo en favor de la igualdad de género en el sector STEM-TIC. Así que, como veis, su carrera dentro de la ingeniería informática es espectacular, pero además le mete ahí todo el toque de perspectiva de género
que nos resulta tan interesante y tan necesario abordar con estos seminarios y con todas las personas que estáis participando. Así que muchísimas gracias y nada, doy la palabra a Silvia, que estoy deseando escucharla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo por invitarme, porque de verdad que para mí es un privilegio y un placer estar hoy en la primera de las sesiones, ¿no? Ahí abriendo fuego. Y nada, comentaros un poco la idea de la sesión de hoy es hablar un poco de cuáles son las cifras, cuál es la situación que tenemos actualmente y por qué hablamos de una brecha de género en STEM y después pasar a ver pues las causas de esta situación y cómo podemos abordar y plantear soluciones para mejorar la situación, ¿no? Porque a mí siempre digo que lo que me gustaría es que no tuviéramos que hacer proyectos como el vuestro o iniciativas como la que tenemos de Girls for STEM, porque ya hubiéramos resuelto este problema y no existiera la brecha, ¿no? Bueno, lo primero os decía sobre datos y cifras. Eh, Creo que siempre es importante, luego insistiré más, ¿no? Pero claro, ¿por qué queremos que haya mujeres en las áreas STEAM y de tecnologías de la información? Pues porque el trabajo está ahí. El trabajo mejor remunerado, las mayores oportunidades de trabajo están ahí. Este estudio era del Eurofund de 2018 y nos hablaba que para 2030 ya tendríamos el 85 casi por ciento de puestos de trabajo eh, con necesidad de competencias relacionadas con ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas y también con tecnologías de la información, pero es que esto es ya una realidad, no es para 2030, es ahora mismo. Entonces, al final, el que las mujeres formemos parte de esta fuerza de trabajo y de lo que desarrolla esta fuerza de trabajo nos tenga en cuenta es vital para nuestra integración en la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿cómo tenemos un poco esta expectativa? Bien, pues estos son datos sacados del estudio de científicas en cifras que presentamos a primeros de año desde el Ministerio de Ciencia y podemos ver aquí que en realidad, ay, perdonad porque le cambié los colores para hacerlo y en la leyenda salen los antiguos. Pero bueno, creo que los verdes pasan a azules y los rosas creo que se entienden. Bien, pues como podemos ver aquí, en realidad, aunque ha habido un incremento en la presencia de las mujeres en la universidad, y desde hace ya tiempo somos mayoría de media en todas las titulaciones, lo que ocurre es que vemos una segregación muy importante entre aquellos grados que tienen que ver con las ciencias de la salud, que serían los que nos aparecen con más de un 70% actualmente. Luego tendríamos grados donde estamos alrededor del 60%, que son todos los que tienen que ver con artes y humanidades y con ciencias sociales y jurídicas. Luego nos quedaríamos en el 51%, y aquí sí que ha habido muy poquita diferencia en los últimos 10 años, en lo que tiene que ver realmente con ciencias, pero ciencias básicas, hablamos aquí de matemáticas, de biología, de física, y en el caso de ingeniería y arquitectura es donde tenemos una menor presencia de mujeres que, bueno, pues ha ido subiendo, pero sigue estando por debajo del 30%. La cuestión es que esto es una radiografía de grandes números que no refleja realmente la situación que tenemos en algunas titulaciones, porque hablamos, de hecho en el título lo teníamos, ¿no? Brecha en STEM. Ya con estos datos podemos ver que en realidad no pasa lo mismo en todas las letras, pero si destripamos un poquito todavía vemos más diferencias, ¿no? No todas las letras de STEM se comportan igual
Y además, también, y es importante tenerlo en cuenta, tenemos infrarrepresentación de mujeres fuera de las áreas STEM. Esto no significa otra cosa que tenemos elementos comunes con áreas que tradicionalmente se consideran masculinas, ¿vale? Entonces, volviendo a las diferencias entre las distintas letras, pues nos encontramos que Ciencias de la Vida, por ejemplo, cuenta con más de un 60% de mujeres, mientras que en matemáticas no llega al 40%. Y en informática, que es la mía, ahora estamos en un 17%, pero hemos tenido picos por abajo mucho peores. En el curso 14-15 fue el peor año para todas las titulaciones del área STEM, pero también del resto en cuanto a participación de mujeres. En el caso de informática, en aquel curso estábamos en un 12% de mujeres. Y es verdad que lo que hemos visto es un cambio de tendencia positivo en un incremento de mujeres en todas las áreas, tanto STEM como no STEM, pero bueno, pues en la que nos ocupan, que son las STEM, que es donde más brecha había, pero siguen estando muy lejos de lo que sería este 50% que reflejaría que no hay condicionantes externos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no son preferencias individuales, porque preferencias tienen todas las personas, pero en ausencia de condicionantes deberíamos de encontrarnos un equilibrio en todas las titulaciones. Hay aspectos positivos, por ejemplo, que en inteligencia artificial la presencia de mujeres es superior a la de informática, estamos casi en el 29%. Y luego hay otras áreas que a pesar de ser, de estar englobadas en ese total de ingeniería y arquitectura, pues hay muchas mujeres, porque siguen siendo profesiones que se consideran feminizadas. Si os fijáis en tecnología de los alimentos, en ingeniería textil o en arquitectura, nos encontramos con datos entre el 60 y el 65%. ¿Vale? Como os decía, también fuera de las STEM hay áreas masculinizadas y es verdad que los números no son tan significativos, pero por ejemplo en geografía no llegan al 25% de mujeres. Bien, esto en el acceso, en cuanto a la entrada a la universidad. Pero nuestro problema no es únicamente que entren pocas chicas en estas titulaciones. Y de hecho, lo que vemos es que no solo hay problemas de acceso, sino que hay problemas de progresión. En esta gráfica de aquí, lo que vemos es dentro de la universidad, en el caso de España, la evolución en los últimos 10 años y vemos que no ha habido grandes diferencias. Ha habido una ligera mejora, pero a esta última posición de aquí, el grado A equivale a lo que serían las catedráticas y catedráticos en la universidad, pues ahora mismo estamos con un 27% de mujeres catedráticas. Y vemos que sobre todo el mayor escalón se produce entre el grado B y el grado A. En el grado B tendríamos ya las posiciones permanentes, profesorado, lo que era contratados doctores y contratadas doctoras hasta ahora, personal laboral contratado actualmente y profesorado titular. ¿Vale? Entonces, este es el escalón más importante y la diferencia más grande que vemos y que persiste a lo largo de los años. Esto no se arregla porque pase el tiempo y cada vez entren más mujeres. Vemos que la situación de desequilibrio se perpetúa. De hecho, otros estudios nos indican que las mujeres tardan de media 10 años más en alcanzar la posición de cátedra que los hombres. Y bueno, una pista de lo que pasa aquí, pues tiene mucho que ver con la maternidad y con los cuidados, ¿vale? No solo, pero uno de los elementos que hay. Esta situación no es única de España, se repite exactamente igual en Europa. Estos datos de aquí son del informe She Figures de la Comisión Europea.
En la parte de la izquierda volvemos a tener el total con los distintos, veis aquí de nuevo grado A al final y valores muy, muy similares con esta forma de pinza. Y en la parte de la derecha lo que vemos son los datos en Europa para carreras de ciencia e ingeniería. Es decir, esta situación de pinza, de cruce, en ciencia y ingeniería no se llega a producir porque entran menos mujeres que hombres y al final de la carrera profesional pues hay muchas menos mujeres catedráticas. Si veis, hay una diferencia importante. Del 20% aquí de catedráticas frente a un 29% de la media. Y esto pues se traduce en otro índice que también se emplea a nivel europeo, que es el índice de techo de cristal, que es un numerito que nos da una medida, una proporción entre quienes están en el grado superior frente al total de los grados, ¿vale? Y básicamente este numerito, cuanto más próximo a 1 es menor techo de cristal nos encontramos, ¿vale? De nuevo, este dato es del informe de Científicas en Cifras y lo que hicimos fue, bueno, pues vemos que el techo de cristal está decreciendo en los últimos años, que es un dato positivo, y lo que intentamos es hacer una interpolación lineal para predecir cuánto iba a tardar este techo de cristal en desaparecer, es decir, en llegar a un valor de 1. Bien, de media nos da, yo os digo, con una interpolación lineal, que tardaríamos 15 años en cerrar esta brecha, en acabar con este techo de cristal. Sin embargo, eh, hemos de tener muy en cuenta pues que no sirve. Básicamente no sirve una interpolación lineal porque si nos fijamos en aquellas áreas en las que la predicción nos dice que tardaríamos más, pues veis aquí que son ciencias médicas y de la salud, que hemos visto que es donde más mujeres hay. Es decir, que el hecho de que entren mujeres no nos hace que se acabe cerrando este techo de cristal. Entonces, claro, como no llegamos y no llegamos y no llegamos, cada vez está más lejos el acabar con esta brecha, y ahí esta diferencia tan grande en este área, ¿no? Bien, esto mismo que hemos visto para la progresión en las carreras sucede cuando hablamos de puestos de decisión, ¿no? En estas gráficas lo que vemos es el porcentaje de mujeres en los órganos unipersonales de gobierno y vemos algo que veremos también ahora a continuación en el sector privado, y es que muy posiblemente por todas las medidas que tenemos al segundo nivel sí que llegan las mujeres al segundo nivel de decisión, pero cuesta mucho más que lleguen al primero. Por eso tenemos muy pocas rectoras, estamos en el 27%, que es prácticamente el mismo número que catedráticas. Y en el de decanas y directoras de centro estamos en el 29%. Y solo cuando miramos los vicerrectorados o los vicedecanatos es cuando empezamos a ver mayor presencia de mujeres, que son las dos barras que tenemos próximas al 50%. Es decir, segundo puesto de mando sí, pero el primero no. Lo mismo que teníamos antes. Al penúltimo escalón, a ser titulares sí, pero a ser catedráticas no. Y además, una de las cosas que nos sucede es que, aunque llegamos a estos puestos de responsabilidad, ese segundo nivel, no acabamos teniendo las mismas responsabilidades. Y esto es algo que introdujimos en el último estudio y que vimos que cuando hablamos de vicerrectorados ocupados por mujeres son los que tienen la responsabilidad de docencia. ¿Veis? Aquí tenemos el 62% de mujeres, mientras que los que tienen la importancia, entre comillas, pero que van a medir nuestra progresión
que son los vicerrectorados con responsabilidades de investigación, de economía o de profesorado, ahí la mayoría son hombres. Es decir, nosotras estamos, pero nuestras responsabilidades siguen muy relacionadas con que la universidad funcione bien y todo siga adelante, que no deja de ser otra cosa que cuidar, pero en nuestro puesto de trabajo. Y como os decía, esto mismo se reproduce también en el sector privado. Esto es del estudio del año anterior, en este caso Mujeres e Innovación, donde vemos centros tecnológicos que nos pasa más o menos lo mismo. A nivel de mujeres en personal investigador estamos cerca del 40%, bien, pero a nivel de dirección pues a ver, tenemos un buen dato que es que hemos duplicado, hemos pasado del 10% al 20% de mujeres directoras, pero es que el 20% sigue muy lejos del 50%, ¿vale? Y esta diferencia entre el primer puesto y el segundo de dirección se ve muy claramente en los consejos de dirección del IBEX 35. Es decir, en la presidencia, la diferencia desde 2015 hasta ahora es nula. Seguimos en un 8,8%. Ha crecido la presencia de mujeres como consejeras en estos consejos de dirección, pero solo en ese segundo nivel, como consejeras y no como presidentas. Y si entramos a destripar por sectores, este dato que está sacado del INE, a mí es que me enerva porque, claro, es mi sector y mi ámbito de trabajo. Aquí lo que vemos es el porcentaje de empresas del sector TIC que no tienen contratada para puestos TIC a ninguna mujer. En España, la media de empresas que no tienen contratada a ninguna mujer es del 61%. Es decir, que más del 60% de las empresas no tienen a ninguna mujer, a ninguna, absolutamente ninguna. Pero es que además no son las empresas del sector TIC específicamente las que peor están. En el caso de las empresas del sector de la tecnología, tienen un poquito más de concienciación y solo cerca del 40% de las empresas son las que no contratan a ninguna mujer. El grueso lo vemos en el sector empresarial y en el sector de la construcción, que son típicamente sectores muy, muy, muy masculinizados. Vale. Y si nos vamos a ese emprendimiento, pues vemos que todo esto, todos estos números se contradicen un poco con el rendimiento de la innovación y con el rendimiento de las empresas. Es decir, estamos viendo que no hay mujeres y sin embargo esto tiene un coste muy importante porque cuando hay mujeres las cosas funcionan mejor. Las startups tienen una tasa de mortalidad menor cuando hay mujeres al frente, las empresas tienen mayor rendimiento cuando hay diversidad étnica y diversidad de género. Y no sé si conocéis estos estudios de gender, de Closing Gap, perdón. Este es específico del coste del emprendimiento innovador, es decir, no de todo el sector, sino solamente de esta parte específica y nos habla que tiene un coste por no tener más mujeres en este sector de 5.300 millones de euros. Es decir, que es que porque no estemos nosotras ahí, no solo perdemos nosotras, pierde toda la sociedad y además en términos económicos perdemos mucho, ¿no? Pero las pérdidas no solo son económicas, sino que esto tiene consecuencias en todos los ámbitos. Y os pongo el primero, este ejemplo de medicina y farmacología, porque en realidad muchos de los otros ejemplos que os voy a poner tienen que ver con este, ¿vale? Y es porque los estudios se han hecho hasta la fecha considerando como modelo de estudio al hombre y a las mujeres como una anomalía a ese modelo de estudio. Es decir, han querido o hemos querido definir una caja
para todos los sujetos de estudio, y eso ha hecho que quienes no encajan dentro de esta definición, pues lo tengan muy mal para que los estudios científicos les apliquen. En el caso de medicina y farmacología significa que todos los medicamentos se han diseñado pensando en los hombres. Es más, en todos los hombres no. En los hombres blancos de mediana edad, de mediana salud, europeos o caucásicos, por decirlo de alguna manera, y cis hetero, es decir, con unos comportamientos que quienes no estaban ahí, pues no estaban siendo analizados o analizadas. Eso hace que, por ejemplo, en el caso de los accidentes cardiovasculares, a pesar de que los hombres sufren más accidentes cardiovasculares, al año fallecemos más mujeres por culpa de estas situaciones. Y es porque realmente las posibilidades que tenemos de sobrevivir a un episodio de estas características dependen de lo rápido que nos detecten que estamos teniendo un infarto y de que nos hagan las pruebas específicas y nos den un tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los síntomas que nos han contado de tener un dolor en el brazo izquierdo no siempre se producen. Y en el caso de las mujeres, en realidad no es por ser mujer, en realidad es por el grosor de las arterias, pero de media las mujeres tenemos las arterias más finitas y entonces no tenemos esta sintomatología, lo que tenemos es una presión en el pecho, un malestar general y cuando decidimos, por fin, porque nos cuesta mucho ir a urgencias, que vamos a urgencias y llegamos allí y decimos los síntomas que tenemos, pues nos dan una pastillita para la ansiedad sin hacernos las pruebas y nos mandan a casa. Entonces, claro, nuestras esperanzas de supervivencia son mucho menores. Algo similar ocurre con los accidentes de tráfico. Los estudios de las pruebas de seguridad, los crashing test, se han hecho siempre con estos dummies que tenéis, a ver que me aparte que están debajo de mi cabeza. ¿Vale? Y desde que se hizo el primer modelo de dummy hasta que se hizo un dummy con apariencia de mujer, tardaron 30 años. Además, cuando hicieron el dummy de mujer, lo único que hicieron es hacerlo un poquito más bajito y ponerle pechos. Ya está, era toda la diferencia fisiológica que ponían entre hombres y mujeres. Y como realmente no es así, no es esta la única diferencia, todos los mecanismos, todos los sistemas de retención funcionan peor con nosotras. Y eso hace que tengamos un 17% más de riesgo de morir en caso de accidente, el doble de probabilidades de sufrir una lesión cerebral grave y casi un 50% más de probabilidad de tener una fractura craneal en el caso de un choque frontal. Eso, por no nombrar la cantidad de muertes fetales que ha habido durante muchísimos años, porque también se tardó muchísimo más en caer en la cuenta en que las mujeres, cuando estábamos embarazadas, pues los sistemas de retención afectaban al feto y producían una cantidad enorme de muertes fetales. Hablando ya de temas de tecnología, pues uno de los problemas que tenemos es, fijaros, esto es el primer mando hecho con perspectiva de género. Y me diréis, ¿y para qué hace falta hacer un joystick con perspectiva de género? Bueno, partiendo de la base de que deberíamos de ponerle perspectiva de género a todo, en el caso particular de los mandos de los videojuegos, es que, a ver si sale aquí, la distancia media entre el pulgar y el índice en mujeres es más de 1 centímetro inferior a la de los hombres. Entonces, eso hace que si tenemos mandos que son muy grandes, no lleguemos bien a los botones y a los controles del joystick. ¿Qué es lo que sucede? Pues que desde los años 80, en lo que se conoció como la guerra de las consolas,
había dos grandes empresas que hacían videojuegos y una, para distinguirse de la otra, dijo que hacía videojuegos para hombres, mientras que la otra hacía videojuegos para niños. Como hacía videojuegos para hombres, lo que empezó a hacer fueron mandos cada vez más grandes. Y fijaros que he dicho para niños y para hombres. Ninguna de las dos se planteó que las mujeres fuéramos a utilizar esas videoconsolas. Algo similar tenemos con los sistemas de realidad virtual. Si os acordáis al principio, cuando me han dicho, cuando estabais comentando de mi vídeo, Eva, de mi bio, perdón, comentaba que lo primero que trabajé fueron, es verdad, desarrollando sistemas de realidad virtual, simuladores, y una de las cosas que pasa es que cuando tú usas pues, un simulador, ya sea de conducción o del tipo que sea, con gafas o con pantalla, como tu cuerpo no percibe la sensación de movimiento que perciben tus ojos, hay una desconexión y hace que te marees. ¿Vale? Bien, pues resulta que no nos habíamos dado cuenta, pero las mujeres se marean más con estos sistemas que los hombres. No se han puesto todavía de acuerdo en saber, en el caso de los sistemas de pantalla, cuál es la causa, pero sí han encontrado en estas gafas cuál es la explicación. Y es parecida a la del joystick. Y es que la distancia focal de las mujeres es más pequeña que la de los hombres. Esto con las gafas es fácil y han conseguido arreglarlo. Simplemente con unas gafas que permitan graduar la distancia focal se ha solucionado. Pero ya os digo que en el caso de los sistemas de pantalla sigue siendo un problema abierto. Sistemas de reconocimiento de voz y cualquier cosa que suponga tener datos, vamos a tener el mismo problema. Hay muchos más datos que de hombres que de mujeres y por lo tanto los sistemas de reconocimiento de voz funcionan peor reconociendo la voz de mujeres. Esto, bueno, pues nos puede dar problemas si utilizamos Alexa, puede tener consecuencias más importantes. En este caso, es un sistema que desarrolló Amazon para contratación de personal. La idea es, bien, como todas las personas tenemos sesgos a la hora de evaluar currículums, después entraré y profundizaré en esto, pues en Amazon pensaron, pues ya está, vamos a hacer un sistema basado en IA que lo que haga sea elegir el mejor currículum sin que participe una persona y entonces todo va a ser mucho más neutro. ¿Cuál es el problema? Pues que lo hicieron con puestos relacionados con el sector TI. ¿Qué pasó? Pues que tenían muchísimos más currículums de hombres y el sistema aprendió que ser mujer era algo negativo y no contrataba mujeres. También deciros que no es que, porque esto sucedió en Estados Unidos, allí a la hora de presentar los CVs no pueden poner si es hombre o mujer, es decir, el sistema aprendió de las características que generalmente aportaban los hombres que las mujeres no tenían, que el hecho de no tener esas características era algo negativo, no porque lo pusiera directamente en los currículums. Es cierto que esto no solo nos pasa a las mujeres. Os he dicho al principio, muchas de las cosas que nos pasan es porque se ha definido una única caja, un único modelo, y quienes no entramos ahí no nos funcionan las cosas. Bueno, pues esto es lo que le está pasando a este señor. Esto es un sistema de reconocimiento de imágenes que podríamos tener para reconocer automáticamente a alguien que entra al trabajo. Y en realidad esto es la parte previa. La idea es, tú subes una fotografía tuya y cuando entras a tu trabajo, las cámaras te captan, te identifican, comparan la fotografía que tienen guardada con tu imagen y dicen, ya ha llegado Silvia a trabajar, ¿vale? Entonces, esta es el paso previo. Este señor está intentando subir una fotografía suya al sistema
para la posterior identificación y el sistema le dice, la foto no me vale porque tienes los ojos cerrados. Muchas de estas cosas no solo es que no tengan datos diversos, sino no hubo nadie en el equipo que probara esto que fuera una persona no caucásica, es decir, no tenemos diversidad en los equipos y eso se traslada a que, claro, ni siquiera probándolo con nosotros o nosotras mismas nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Algo similar ocurre en el caso de reconocimiento facial. Estos sistemas, el mismo que estoy utilizando yo ahora, ¿vale? Es decir, reconoce mi imagen y la distingue del fondo. Vale, pues funcionan sistemáticamente peor con las mujeres de piel oscura. De hecho, pues tenemos que Amazon tiene un 31% de tasa de error, IBM el 17%, pero sobre todo lo que tenemos es que en el caso de los hombres blancos, pues las tasas de éxito son del 100%, no hay tasa de error, ¿no? Es muy significativo. Joe Bolawami, que es, bueno, ella estuvo trabajando en el MIT precisamente desarrollando y trabajando con estas tecnologías, se dio cuenta, por eso aparece aquí con la máscara, que el sistema a ella no la distinguía, salvo que se pusiera esta máscara, que es cualquier cosa menos parecerse a una persona. ¿Vale? Ella se quita la máscara y el sistema no la reconoce. Con esta máscara, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que hemos definido cajas muy estrechas en las que mucha gente no entra, ¿no? Y con el tema de la IA generativa, pues es una vuelta de tuerca adicional. En este caso, hay distintos experimentos en este estudio. Este concretamente lo que se les pide es generar automáticamente imágenes de personas que se dediquen a determinadas profesiones. Bien. Para profesiones bien remuneradas, todo lo que nos aparecen son señores blancos y solamente empiezan a aparecernos personas racializadas y mujeres cuando hablamos de profesiones mucho peor remuneradas, ¿vale? Y es que pues la IA no hace más que amplificar los sesgos que tenemos todas las personas. ¿Qué hay detrás de estas situaciones? Bueno, pues lo primero es que los factores que tenemos que influyen en la escasa participación de las niñas en las áreas STEAM y los problemas de progresión y rendimiento de las mujeres en estas áreas y la elevada tasa de abandono de los puestos de trabajo es algo que sí que ha sido analizado. Es decir, yo he escuchado muchas veces, no, es que no sabemos a qué se debe. No, es un problema muy complejo porque hay múltiples causas y además, como son situaciones culturales y sociales, algunas de estas situaciones dependen del país en el que nos encontremos y unas se dan y otras no se dan. O unas son mucho más importantes y adquieren mucho más peso que otras, ¿vale? Este estudio de la UNESCO, este es Changing the Equation de 2024, que en realidad es continuación del Cracking the Code que ya habían publicado anteriormente. Y bueno, nos da un poco una idea de todos los niveles diferentes que están afectando a las niñas y niños para hacerse a la idea, es decir, no solo es que las niñas no entren, es que los niños también piensan que esto es cosa de niños y no cosa de niñas. Y las dos cosas están muy relacionadas, ¿vale? Tenemos muchos aspectos relacionados con problemas que nos llegan y que nos impactan todos los días desde que las niñas y los niños nacen y que les van acompañando en todo su trayectoria. Hay problemas relacionados
con la autopercepción, problemas relacionados con lo que se les dice en las familias, problemas relacionados con lo que se les dice en los centros educativos. Y luego, pues hay unos problemas en el trabajo y de progresión eh, muy relacionados con las necesidades de conciliación que no hay una corresponsabilidad y que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Os voy a dar algunas adicionales a bueno, a este mapa tan grande y voy a profundizar en algunas de ellas, pero para ello puntualizar dos cosas que hablamos mucho y a veces no sé si están del todo claras. Por un lado, cuando hablamos de estereotipos de género, que nos referimos a esas ideas sobre cuáles son los comportamientos que tienen las mujeres y cuáles son los comportamientos que tienen o deben de tener los hombres. Me vuelvo a mover para que veáis el ejemplo. Y sobre todo porque son ideas que nos creemos y que muchas veces creemos que hay una razón biológica o natural detrás de ellas y que es verdad que las mujeres somos más emocionales y que los hombres son más racionales. Y ninguna de todas estas ideas son, son realmente ciertas. Es decir, todas ellas tienen que ver con la educación diferencial que recibimos hombres y mujeres y que hacen que se vayan transmitiendo y perpetuando en ese ideario colectivo y que lleguemos a creernos que son ciertas y que creamos firmemente que son así, ¿no? Y es que podemos ver muchos ejemplos de mujeres que son mucho más emocionales y de hombres que son mucho más racionales, pero porque no se les permite expresar sus emociones, ¿no? Y lo otro tiene que ver con los sesgos, el otro concepto que os quería a hablar, y tiene que ver con un peso desproporcionado a favor o en contra de otra cosa, de una persona, de un grupo, pero sobre todo porque tiene detrás una injusticia, ¿vale? Lo primero, tener claro que todas, absolutamente todas las personas tenemos sesgos, por muy feministas que seamos, hemos recibido una educación machista y hemos aprendido estos sesgos por observación en la sociedad que nos rodea, ¿vale? En realidad, no todos los sesgos son sexistas. ah, y tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro recibe una cantidad enorme de información continuamente y tiene que procesarla de manera muy rápida. No podemos ser conscientes de todo absolutamente lo que nos rodea. Por ejemplo, cuando nos sentamos en una silla, tú sientes el contacto de las partes de tu cuerpo que han rozado la silla, pero al cabo de un poquito ya no sientes la silla. Todos esos estímulos que está recibiendo tu cerebro ya los descarta. Entonces, siempre hace un filtrado. Lo que ocurre es que si ese filtrado lo hacemos desarrollando sesgos e ideas preconcebidas hacia ciertos individuos, grupos étnicos, identidades sexuales o de género, clases sociales o ideologías, nos creamos unas barreras hacia esas personas que nos es muy difícil eliminarlas incluso de nuestro subconsciente. Bien, entrando ya en las distintas problemáticas que nos podemos encontrar, pues la primera tiene que ver con la invisibilización. No sé si conocéis el efecto Matilda, que en realidad viene de lo que se conoce como efecto Mateo, ¿vale? Y básicamente lo que me dice es que quien es más famoso tiene más posibilidades de ser citado. Y en el caso de Harriet Zuckerman, lo que pasó es que cuando hicieron el estudio
sobre el efecto Mateo, pues ella fue la que hizo el trabajo de campo, pero no la pusieron en las personas firmantes del artículo. Y años después, Margaret Rossiter utilizó y habló del efecto Matilda para hacer referencia a esta ocultación pues que las mujeres hemos estado siempre ahí a lo largo de la historia y de la ciencia, pero nunca se han visibilizado nuestras aportaciones, ¿no? Y eso sigue hoy en día. En los libros de texto no tenemos referentes de mujeres, solo el 12,8% en los libros de secundaria que aparecen son mujeres. Y esto hace pues que tengamos un autoconcepto muy bajo. Estos dos estudios nos hablan de eso. Os voy a señalar sobre todo el primero, que nos habla de que a partir de los 6 años las niñas empiezan a considerarse que no son muy inteligentes, ¿vale? El segundo que os dejo también aquí, este es un estudio que hicimos dentro del proyecto Girls for STEM y que nos demuestra lo mismo, que hay una diferencia sustancial entre el propio autoconcepto de las niñas y el de los niños, especialmente en áreas como ciencia, donde las niñas se ven peor que les ven su profesorado o que les ven su familia, ¿no? Y esto es un problema que arrastran durante toda su vida y que tiene que ver con un gran problema que es, por ejemplo, la base para elegir estudios es si me gustan las matemáticas o no me gustan las matemáticas. Como la idea es que las matemáticas son algo muy difícil y las niñas no se consideran muy inteligentes, pues generan una ansiedad por las matemáticas enorme que hace muy poco probable que vayan a elegir titulaciones donde se necesite una competencia matemática importante, es decir, en las STEM, ¿vale? Este otro ejemplo sobre estereotipos y sesgos, no sé si lo conocéis, que es el efecto John y Jennifer, que tenemos currículums idénticos, uno con el nombre John, otro con el nombre Jennifer, y que dan a evaluar a personal en la academia. Y bueno, pues sistemáticamente, tanto si quien evalúa era hombre como mujer, evalúan peor a Jennifer. Yo os digo, con los mismos méritos en el CV. De hecho, a Jennifer están dispuestos y dispuestas a pagarle un 30% menos de salario y sobre todo, y una de las cosas que a mí me parece más significativa de los méritos cuando hablamos del currículum de Jennifer, dudan. Entonces dicen cosas como, claro, sí, pero deberíamos de comprobarlo y ver si realmente esto lo ha hecho ella, mientras que los méritos de John no dudan. Y hay quien dice, bueno, claro, es que este experimento se hizo en 2012 y realmente ya ha cambiado. No, el experimento se repitió en 2021 con idénticos resultados. Y es que realmente todos estos sesgos que tenemos todas las personas impactan directamente las evaluaciones que hacemos. De hecho, hay otros estudios que señalan que cuanto más libres de sesgos nos creemos que estamos, o más libres de sesgos una persona se cree que está, y que esto de la igualdad ya está alcanzado y que no hay brecha y demás, peor evalúa y con más sesgos evalúan los currículums, ¿no? Y es que, bueno, pues como os decía, todas las personas tenemos sesgos y tienen consecuencias en todo aquello que desarrollamos. Entonces, pues cuando hacemos ciencia, la hacemos con esos sesgos, aunque no nos demos cuenta, y todo aquello que desarrollamos e investigamos permean estos sesgos. Y es lo que hace que las investigaciones, cuando no tenemos diversidad en los equipos de desarrollo, nos cueste mucho más encontrar soluciones diversas y tener esa idea de que vamos a investigar para todas las personas y no dejarnos al 50% de la sociedad fuera.
como quiero darme prisa por terminar, no os pongo ahora el vídeo y os dejo para que lo podáis ver. Pero refleja muy claramente la idea de que todas las personas tenemos sesgos y el impacto que tiene en los niños y niñas. Básicamente les cambian la ropa y a los niños las visten de niña y a las niñas les visten de niño, y las personas que están jugando con ellos y con ellas, eh, los juguetes que utilizan tienen mucho que ver con cómo están vestidos, ¿vale? Eh, Más obstáculos tienen que ver con problemas de financiación. Las mujeres seguimos recibiendo menor financiación, sobre todo en financiación privada. Si hablamos de financiación pública, pues todas las medidas orientadas a la igualdad han hecho que estemos obteniendo cerca del 40%, pero cuando hablamos de financiación privada es terrible, y llegamos al caso extremo de las rondas de financiación donde las mujeres obtienen solamente el 4% de la financiación disponible. La persistencia de los sesgos, como os decía, tiene un impacto directo en el acceso a esta financiación y a estos recursos. Y a mí otro elemento que me parece muy curioso que analizamos en el Mujeres e Innovación, cuando les preguntábamos precisamente por las medidas para garantizar la igualdad, pues el 60% de las mujeres nos decían que su empresa tenía medidas suficientes para garantizar la igualdad. Pero acto seguido nos decían que sí, pero la maternidad nos afecta de manera diferente a hombres y mujeres, y la maternidad puede ralentizar mi carrera profesional. Hoy, pues no puede ser. Es decir, si tu empresa estuviera haciendo lo suficiente, tú no tendrías problemas, ¿no? Es decir, la maternidad no es un problema de las mujeres. La maternidad es un problema o una necesidad de toda la sociedad. Y en este otro caso, también en el estudio de científicas en cifras nos volvíamos a encontrar eh, situaciones diferentes en cuanto a percepción de hombres y mujeres. En la primera gráfica, en la parte de arriba, les preguntábamos por los obstáculos que habían incidido o incidían en el avance en su carrera. Entonces, aunque la falta de financiación es algo que también afecta mucho a los hombres, vemos que los pesos de cada cosa no son iguales. La dedicación de horas excesiva afecta más a las mujeres, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, si llegamos al cuidado de menores, es que para las mujeres es casi el 40% de causa de problemas frente a los hombres, que es un 23%. Si hablamos de discriminación por sexo, pues es algo que solo sufren las mujeres. Y si hablamos de pensar que nos favorecen, que favorecen a otras personas frente a nosotras que somos mujeres, pues es algo que también sufrimos las mujeres. Y en cuanto a percepción, y tiene que ver con la figura en la parte de abajo, lo curioso es que cuando se les pregunta a las mujeres y a los hombres por sus posibilidades de promoción y de crecimiento en su puesto de trabajo, a igualdad de responsabilidad y de méritos, pues las mujeres consideramos que estamos mucho peor que los hombres, que nosotras lo tenemos mucho peor. Por eso la parte de las mujeres, que es la roja, es muy afilada. Los hombres no lo tienen tan claro, por eso es como más suavizada la curva, y hay muchos hombres que piensan que son ellos los que se ven perjudicados en la progresión en sus carreras. De hecho, si intentamos profundizar un poquito más en las diferencias que podríamos tener dentro del ámbito STEM, pero sobre todo de la parte tecnológica que hemos visto, que es donde más problemas nos encontramos, pues este estudio, que es verdad que ya tiene tiempo de ISACA, que es de 2017, pero ya nos señalaba algunas de las cosas que encontrábamos también que nos decía la UNESCO, ¿no? Pues falta de
mentores o mentoras de cualquier género, falta de modelos femeninos en los que fijarse, pero sobre todo, además de estas partes, pues tenemos este desequilibrio, estas diferencias en un ámbito de trabajo tremendamente masculinizado, ¿no? Y también de nuevo señalan esa parte de problemas de conciliación basada en la falta de corresponsabilidad. ¿Cómo lo arreglamos? Pues yo he querido aquí concentrarlo en tres grandes bloques. Por una parte, educar, concienciar y sensibilizar a toda la sociedad. Por otra parte, atraer a las niñas y a las jóvenes hacia estas áreas. Y la última, que ya que vienen, que no se nos vayan, que entonces retenerlas, reconocerles su trabajo y que sirvan de referentes para las siguientes generaciones. Y sí es cierto, en todos los ámbitos cuando hablamos nos dicen, claro, pero es que, ¿por qué os empeñáis que las chicas estudien titulaciones STEM? Pues si ellas no eligen estas carreras, será porque no quieren, porque no les gusta. Y entonces, vale, pero ¿por qué no insistís que haya más chicos que estudien medicina o que estudien enfermería o que estudien magisterio? Pues sí, porque en el fondo las dos cosas forman parte de las dos caras de la misma moneda. Es decir, que tengamos pocas chicas en áreas de tecnología y de ingeniería viene porque los chicos están eligiendo esto y las chicas están eligiendo otras cosas que los chicos no eligen. Pero porque tenemos una serie de ideas en la cabeza que no son preferencias, porque preferencias tenemos todo el mundo, sino ideas que vamos adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida que nos alejan de unas cosas por el mero de hecho de que tenemos la idea de que son titulaciones o profesiones de hombres y a ellos les alejan de otras porque todo lo que tenga que ver o todo lo que huela a cuidados es algo de mujeres y que no les atañe a ellos, ¿vale? Entonces, el principal problema es que no se está viendo que esto sea un problema. Es decir, pues oye, si ellas no eligen STEM, no pasa nada. No, sí que pasa, sí que pasa, sí que tiene consecuencias que son las que hemos visto y por eso necesitamos que haya mayor diversidad en todas las áreas. Necesitamos más mujeres en STEM y necesitamos más hombres en áreas relacionadas con los cuidados, porque los cuidados es algo que nos atañe a todo el mundo. Esto salía ya, esta falta de percepción, y os dejo aquí otro estudio que hicimos con la Cátedra de Brecha Digital de Género, donde lo que constatábamos era eso. O sea, la brecha no existe porque todo el mundo sabemos utilizar el ordenador y el móvil, y el hecho de que haya pocas mujeres en STEM, pues es porque nosotros no queremos. Entonces, esta parte de sensibilizar tiene que ver con la educación como herramienta para transformar la sociedad y hacerla más igualitaria, y necesitamos, para cambiar todos estos estereotipos que tenemos culturalmente aprendidos, garantizar una educación con perspectiva de género inclusiva a todos los niveles, desde que entran en el colegio hasta la educación superior, y luego cursos y campañas dirigidos al público en general y al personal que trabaja dentro del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, que al final es donde vemos que tenemos áreas más masculinizadas, ¿no? Y entendiendo que debemos hacer tomar estas medidas escuchando las necesidades de la situación y las opiniones expertas. El análisis inclusivo de género hace referencia a tener en cuenta la dimensión de género desde una perspectiva interseccional, lo que nos va a permitir no solo mejorar la situación de las mujeres, sino la de todas las personas, también las de los hombres.
Respecto a cómo lo hacemos en la educación, os dejo aquí alguna idea, pero básicamente tenemos que revisar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a ver que me vuelva a mover, y aplicarlo en todas las asignaturas y, como os digo, en todos los niveles, teniendo muy en cuenta un elemento que es el lenguaje inclusivo. Y lo que no podemos hacer es reducir y simplificar, de decir, no, garantizar la igualdad o el análisis inclusivo es utilizar lenguaje no sexista. No, es un elemento necesario, pero no suficiente. Esto no puede ser un lavado de cara, que cuando alguien llegue a una charla diga buenos días a todos y a todas, o que haga un texto desdoblando sistemáticamente. No, no es eso. Pero no reconocer en el lenguaje y la manera que tenemos de expresarnos a las mujeres vuelve a ser invisibilizarlas. Y esto en matemáticas es muy fácil, por eso me gusta ponerlo. Si m más f es igual a m, despejando la ecuación, f es igual a 0. Y no queremos que las mujeres seamos un 0, ¿verdad? Pues eso. Si queréis incorporarlo, yo os dejo aquí algunas ideas. No se trata, como os digo, de todo el rato estar diciendo hombres y mujeres, ellos y ellas, sino que tenemos otras fórmulas que debemos combinar, ¿vale? Sobre todo, pues, por ejemplo, con términos como sustantivos colectivos o abstractos, como alumnado y profesorado, evitar el uso del lenguaje discriminatorio y no olvidarnos que las imágenes también pueden tener una carga de género y de estereotipos muy grande, así que ojo con las imágenes. Y esta, hay que se ha lanzado antes de lo que es un ejemplo de lo que no hay que utilizar. Esa imagen que habéis visto al principio es Lena, no sé si conocéis esta campaña. Esa imagen es tremendamente empleada en todo lo que son técnicas de reconocimiento de imágenes, porque hace muchísimos años, cuando empezó esta área, alguien dijo, vamos a buscar una fotografía que tenga así como mucho contraste y demás. Y dijeron, pues ¿dónde la podemos encontrar? Pues la página central del Playboy. ¿Y esa que cogieron? Esa imagen que está recortada de aquí está en miles y miles de artículos de papers científicos publicados y se sigue utilizando hoy en día. Porque claro, como los papers anteriores probaban un determinado algoritmo sobre esa imagen, pues todo el mundo para comparar vuelve a coger la imagen de Elena en el Playboy. Y no, esto no es adecuado. Para atraer necesitamos visibilizar referentes pero cercanos. Si seguimos dando el ejemplo de Marie Curie, mal nos va. Y la otra parte, que a veces también me gusta explicarla, hay que intentar transmitir la aplicabilidad social de lo que son las áreas científico-tecnológicas que no se conocen. Si estamos hablando de que las niñas y las jóvenes siguen educadas pensando en que todo lo que tiene que ver con los cuidados nos corresponde a las mujeres y luego ven que desde la tecnología se queda una delante de un ordenador comiendo ganchitos y no hay una implicación y un impacto social, no van a querer hacer unos estudios y un empleo relacionado con esto. También insisto en que hemos de dar esta responsabilidad a los niños también, ¿vale? Y tenemos que enseñarles a ellas, perdón, que tampoco hace falta que todo tenga un fin social y un fin de cuidados. Pero bueno, hay que entender que hasta que cambiemos esa percepción de que las que hacemos los cuidados somos las mujeres y podamos hacer que sea toda la sociedad la que cuide, pues hay que enseñarles que desde las STEM y las TIC también se puede cuidar.
Y os quería dejar varios ejemplos de esto. Este es de la campaña que hicimos desde la Unidad de Mujeres y Ciencia, visibilizando perfiles de mujeres muy diversas actuales. Se hizo una campaña de vídeos y luego publicábamos cada día en redes sociales el perfil de una mujer con el hashtag ONCF365, con la idea de que no podemos visibilizar a las mujeres solo el 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, sino que nosotras no somos seres mitológicos que salgamos un día al año, sino que estamos presentes todos los días. Esta que os dejo por aquí, que es la información del proyecto Girls for STEM que os comentaba Eva, que es el que pusimos en marcha aquí. Podéis ver el vídeo, que es de las últimas campañas que hemos hecho. Este lo paso. Hacemos dos tipos de actividades, pero básicamente lo que vamos es a los centros educativos y hay unos premios y demás. Eh, y estos son las charlas con mujeres referentes. Y estos son de las últimas publicaciones que tenemos de unos vídeos también mostrando, esto está ahora mismo en redes sociales, estos son de Instagram, pero está en el resto de redes sociales. Y básicamente lo que intenta el proyecto es visibilizar estos perfiles de mujeres en todas las áreas y dar a conocer en qué consisten estas profesiones, que básicamente lo que ocurre es que los chicos y chicas no saben qué hace una ingeniera industrial o qué hace una ingeniera informática o qué hace una física en su trabajo, ¿no? Y luego, creo que es importante también que veamos cómo maximizar el impacto de todo lo que hacemos. Yo os he dejado aquí este trabajo que hicimos desde la Cátedra de Brecha Digital de Género con un recopilatorio de todas las bueno, pues iniciativas que tenemos en la Comunidad Valenciana para el fomento de las STEM y una serie de recomendaciones, un decálogo de buenas prácticas en la que creo especialmente importante la parte de que no nos inventemos las cosas y que a la hora de poner en marcha acciones tengamos muy clara cuál es la evidencia científica y qué cosas es recomendable hacer y qué cosas no. Entre ellas, pues si queremos alcanzar al alumnado con todas las situaciones sociales posibles, pues debemos hacerlo con actividades dentro del aula y no con actividades extraescolares y sobre todo medir. ¿Vale? Si somos científicas y científicos, tenemos que aplicar el método científico también a esto y hay que definir indicadores de seguimiento y de evaluación. Y os he dejado también aquí otro estudio que publicamos con un sistema de validación de esas métricas. Y para retener y reconocer, pues lo he dicho ya a lo largo de la charla, pero es importante poner, es decir, si a nosotras nos enseñan a cuidar, creo que esto es algo que no se trata de decir, no, es que no hay que cuidar, no, 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 es que cuidar es muy importante y es importante valorar lo que nosotras hacemos, así que poner los cuidados en el centro, definir redes de apoyo, programas de mentorización, medidas para compensar las situaciones de desequilibrio y reconocer también que tenemos situaciones complicadas en nuestros propios centros de trabajo y que necesitamos que para que nosotras queramos quedarnos, pues esos espacios tienen que ser seguros, igualitarios, diversos y libres de cualquier tipo de violencia. Sobre algunas de estas medidas os he dejado aquí también otro estudio. Y quería resaltar un poco en cuanto a esas medidas para reconocer y esa acción positiva, pues los cambios que pusimos en los premios nacionales de investigación y que, bueno, la foto de arriba es de 2022 y podéis ver que tenemos pocas premiadas
Y la foto de abajo, esta es de 2024, pero hemos repetido en 2025 teniendo ya unos premios más que paritarios. De hecho, en 2024 hubo casi más mujeres premiadas que en todas las ediciones anteriores. Y lo único básicamente que hicimos fue pedir que las candidaturas fueran paritarias, porque lo que nos encontrábamos es que no nos presentaban a mujeres a los premios. Y lo que vimos es que nos encontramos que los centros nos decían, ay, pues no sabíamos que teníamos a esta mujer aquí. Hombre, pues deberíais de saberlo, ¿vale? Y nada, eso, para terminar, simplemente decir que no tenemos que cambiar a las mujeres, tenemos que cambiar el sistema, que es un sistema patriarcal y que está definido pensando en los hombres y que a ellos tampoco les beneficia, que tenemos que revisar todo el conocimiento generado porque ya hemos visto que sigue teniendo muchos sesgos y que no ha analizado el 100% de la población, que tanto la administración como las entidades tienen un papel importante, pero que las personas también podemos actuar y trabajar y podemos hacer que las cosas cambien y que el cambio lo podemos hacer juntas y juntos. Y ya. Siento haberme Pues pasado del nada, tiempo. muchísimas gracias, Silvia. La verdad que ha sido un placer. Es que enganchas solamente con tu dialéctica y encima las cosas tan interesantes que nos has contado. Muchísimas gracias. Yo, de todo lo que estabas comentando, pues es que nos ha sentado la base perfecta para los siguientes webinarios, porque hemos estado hablando de temas tan importantes como la interseccionalidad, que va a ser uno de los próximos seminarios que tengamos. Has hablado también de la importancia de la escuela como perpetuador en muchos casos de todos estos estereotipos de género. También vamos a intentar tener un seminario que hable exclusivamente de cuáles son esos estereotipos y cómo de forma en muchos casos inconsciente seguimos perpetuando y cómo podemos darle la vuelta a la tortilla siendo conscientes de cuáles son esos estereotipos que estamos perpetuando. Todo el tema de la aplicabilidad bueno, de todas estas acciones y actividades que podemos hacer desde nuestros puestos de trabajo, y una parte muy importante también el tema de la investigación y cómo desde en este caso, sé que hay muchas personas que están aquí, que han estado en la sesión, que nos dedicamos, digamos, de alguna forma a la investigación y que en muchas ocasiones decimos, no, esto no tiene nada que ver conmigo y como estamos viendo en los ejemplos que tú nos has comentado, sí tiene que ver con nosotras, sí que tiene que ver con nosotros y con esta práctica investigadora, ¿no?, que llevamos a cabo. Así que ha sido como un inicio perfecto con un montón de nuevos caminos que vamos a intentar recorrer en los próximos meses con nuevos seminarios. No sé si hay alguien que quiera plantear alguna cuestión. Sí, yo sí quiero. ¿Me oís, no? Sí. Pues adelante. Sí, no, sí quiero porque vamos, en el mismo proyecto Streamit tenemos otra actividad que es, tenemos que hacer un curso, vamos, de 40 horas para niñas de 14 y 18 años, ¿no? Entonces hemos promocionado este curso en distintos centros, bueno, pues escolares de aquí de Burgos. Y el otro día, mi compañera que llevaba un poco el tema recibimos un correo de un profesor de un instituto de Burgos, bueno, pues poniéndonos de piel conejo. Es decir, porque habíamos dicho que era para este año, que era un piloto para un proyecto europeo que para niñas, que a partir del año próximo, bueno, pues haríamos el tema para enseñar un poco, el programa se llama ¿Qué quiero ser de mayor? Que tú más o menos has comentado, Silvia, que hacéis algo parecido en esas píldoras en Girls for STEM, que por cierto, enhorabuena porque es un proyectazo increíble. Bueno, pues el hombre nos mandó un correo diciendo que era un tema ideológico, que esto le parecía una vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nosotros ahí tuvimos dos posturas. Primero, entrar a saco y contestar, es decir, perdona, o sea, en fin, o sea, contestar de alguna manera más educada. Segunda opción, escribir al director del centro y decirle, oye, mira, hemos dicho este tema, hemos explicado, y tienes un profesor que nos manda este correo que nos parece impresentable a estas alturas de la vida. La otra opción es no contestar. Entonces, me gustaría saber un poco
porque a veces este tipo de... Es que la duda que tenemos es si entrar en polémica o no, o cómo tratar este tipo de casos de esta gente que nos tachan de tema ideológico, de tema, en fin, que le parece una vergüenza todo el tema este y que no comparten para nada. ¿Cuál es tu opinión y qué consejo nos darías en este caso? A ver, sobre todo de un tiempo a esta parte, este efecto rechazo lo venimos notando en distintos ámbitos. Pues desde el profesorado hasta el alumnado más joven, el alumnado en la universidad. Entonces, yo tanto cuando lo que intento abordar es una docencia con perspectiva de género en mis asignaturas, como a la hora de que tuvimos de diseñar el proyecto Girls for STEM, intentamos minimizar las posibilidades de encontrarnos con este efecto rechazo, ¿vale? Porque además nos parecía importante también dirigirnos a los chicos y hacerles partícipes. Es cierto que nos encontramos en muchas ocasiones con chicos que se sienten aislados porque ven todo este tipo de iniciativas, tanto alumnado como profesorado, y sienten que se les deja fuera y que no forman parte ni del problema ni de la solución. En el otro extremo, lo que tenemos es también la evidencia de que, claro, como las niñas cuando están trabajando en grupo me refiero en un aula, ¿vale? Tanto si es trabajo individual o no. Pues si hay chicos en la clase, ellos reciben más tiempo de atención, es menos probable que ellas participen y den respuestas porque no se sienten seguras. Entonces, claro, tienes por una mano, o sea, por un lado, la idea de que si las actividades se dirigen solo a ellas, son más efectivas en cuanto a potenciar sus capacidades y su autoconcepto. Y por el otro lado, la necesidad de integrar también a los chicos en todas las iniciativas. Entonces, creo que a nivel general debemos encontrar un equilibrio con iniciativas dirigidas a tanto chicos como a chicas, con otras dirigidas a chicas. Y luego tenemos el problema ya de una situación concreta, ¿vale? Entonces, si se da ya la situación como la que cuentas, y es verdad que de un correo podemos sacar una información limitada, pero a mí la sensación que me da es que el tipo de persona que escribe el correo que me dices no va a cambiar de opinión, le digas lo que le digas. ¿Vale? Entonces creo que tenemos que medir muy bien nuestros esfuerzos, a dónde los dirigimos. Y asumir que no vamos a poder llegar a todo el mundo, ni gustar a todo el mundo, ni convencer a todo el mundo, por mucho que sepamos que esto es necesario. Entonces, hay gente a la que no se lo vamos a poder explicar. Entonces, ante un correo de estas características, yo no lo dejaría sin contestar, pero no entraría en ninguna discusión, ¿vale? Simplemente haría una respuesta diciendo, pues, agradecemos su opinión, pero el objetivo del proyecto es este y consideramos que la mejor forma de alcanzarlo, es decir, una respuesta muy breve, tampoco le des muchas explicaciones, ¿vale? Porque no las va a escuchar, pero que no vea, es decir, sobre todo mi punto de vista es, yo no soy como esa persona, no soy tan intransigente, no soy, entonces yo voy a darle una respuesta porque no me siento cómoda no contestando, pero Claro, voy a dar una respuesta muy, muy, muy clara y al mismo tiempo muy poco explicativa porque toda explicación que le des no va a servir para nada, ¿vale? claro. Entonces, pues Bien, algo muy breve y que no entre a debate. O claro. sea, siempre terminar con
con algo que no dé pie a su A su contrarréplica. réplica. Claro, porque Ya. lo que no podemos entrar es en una discusión que no nos va a llevar a ningún sitio. Hay gente que ya está convencida de esto que explicamos, hay gente que está indecisa y cuando le pones los datos y le explicas te va a entender y le puedes explicar y te va a escuchar y se va a acercar y va a ir entendiendo, y hay gente que no va a entender. Entonces, es verdad que no sabes bien si estás en el segundo o en el tercer caso, pero cuando todo apunta a que estás en el tercer caso, Claramente, hay sí. que, bueno, pues ser yo para mí siempre es importante dar una respuesta y dar una respuesta sin entrar en polémica ni en discusión y ya está. Es decir, yo no voy a entrar en ese tipo de, de discusiones porque no os van a llevar a ningún En ningún sitio. lado, claramente. Muy bien, sí, pues gracias, sí. La verdad es que era un poco la idea que tenía. Es decir, mira, vas a contestarle que este es un programa de niñas, un proyecto europeo, y es lo que hay que hacer. Y no hay más. Ya está. Ya haremos Claro, otra es cosa en que otro momento y ya no está. tienes mucho más. Le puedes decir que hay otras iniciativas que tienen otro foco y que Otro enfoque, posiblemente, claro. claro, y que todas son necesarias y que todas conviven y ya está. Es decir, dale alguna explicación, pero tampoco demasiada y en plan de, pues agradecemos su comentario y lo que pasa que nuestro trabajo es este y ya está. Muy bien, Además, le pues puedes muchas decir gracias. que Sí. la frase de la evidencia científica nos dice que este tipo de acciones son necesarias y ya está. Ujú.